Hola, en esta segunda parte del ejercicio vamos a encargarnos de la función del cerco, del cerco de riego. Pero antes de revisar la función del cerco de riego, quiero hacer una rectificación en el código anterior, ¿verdad? En la condición en la que validábamos si la celda o las coordenadas de la celda eran válidas, habíamos cometido un error, habíamos copiado directamente esta condición de aquí, pero esta condición lo que busca determinar es si la coordenada no es válida, ¿verdad? Entonces lo que necesitamos es negar esa condición y eso es lo que está acá, ¿ya? Es la negación. Obviamente negamos todo. Si niego un not se convierte simplemente en in, si niego un or se convierte en an y obviamente si niego el not se convierte únicamente en in. Y eso es lo que tenemos acá. Si básicamente lo que estamos leyendo ahora es si la fila aleatoria está en el rango permitido y la columna aleatoria está también en el rango permitido. Entonces, si la celda es nueva y las coordenadas están en los rangos, entonces procedemos a regar. ¿Ok? Quería hacer esa rectificación a la parte 1. Si no han visto la parte 1 de este ejercicio, les recomiendo que lo hagan, ¿no? Les voy a dejar también anotado aquí en este vídeo el enlace para que puedan ir directamente a la parte 1. Ok, en la parte número 2 vamos a revisar la función del cerco de riego. ¿Qué es esto del cerco de riego? Supongan que queremos saber cuán efectiva está siendo nuestra medida. Entonces queremos saber si, por ejemplo, si selecciono, digamos, esta celda de aquí, quiero saber cuál es el efecto que ha tenido ese riego a n celdas a la redonda. Por ejemplo, si digo a dos celdas a la redonda, ya me refiero a esta submatriz. Si se dan cuenta que por cualquier lugar que miren a la celda del centro está a dos celdas de distancia, ¿verdad? Dos celdas, dos celdas, dos celdas, dos celdas. Estamos a dos celdas de distancia. Dos celdas, dos celdas, dos celdas, dos celdas de distancia. ¿Ok? Entonces, lo que queremos saber es de esta área que está sombreada, ¿sí? ¿Cuál es la población? ¿Cuál es la población de plantas que tengo ahí? ¿Cómo le está afectando el riego? ¿Sí? El número de celdas, vamos a llamarlo el radio del cerco es un valor que recibe la función. Entonces la función necesita recibir la matriz de Sembrío, la celda central y el radio. Por ejemplo, si hablamos de un radio de 3, nos referimos a este cerco. ¿Ya? Y para el cerco voy a sumar todos los valores que están dentro del cerco, pero no voy a considerar la celda del centro. ¿Ok? Podemos hacer cosas más interesantes también como ejercicios adicionales de este cerco. Por ejemplo, podemos, especificado el radio, podemos encargarnos únicamente del borde. En este momento, cuando hablamos nosotros del cerco, nos referimos entonces a lo que ven ustedes aquí pintado, ¿verdad? Queremos esa combinación. Lo que está en amarillo, eso es la celda central, esa no la voy a considerar. Y quisiera saber la suma o la cantidad de plantas que hay en todo lo que está pintado de verde. Esa es una forma. Otra forma, por ejemplo, podría ser, ¿verdad? Eh, Escoger una celda cualquiera, escoger un radio, por ejemplo, escojamos radio 2, pero quiero ver únicamente el borde. O sea, literalmente quiero ver ahora sí el puro cerco. Ajá, por ejemplo, así, ¿verdad? Esta es otra forma de hacer el cerco. Son otras variantes que ustedes pueden probar, ¿verdad? O pueden tener un ancho de cerco, o sea, un radio y un ancho del cerco. Por ejemplo, pueden decir ustedes, quieren un radio de 3, pero quieren un ancho de cerco de 2. Eso quiere decir que todas estas celdas de acá, que estarían a 3 de distancia, también serían incluidas porque tenemos un ancho de 2. Esa es otra manera como ustedes pueden complicar más su ejercicio si es que lo quisieran, ¿verdad? Son diferentes variantes.
para que ustedes las puedan probar. Ok, lo que queremos entonces nosotros en esta función es ver el cerco a un radio determinado de celdas, es decir, lo que está aquí pintado de verde, nuevamente, sin considerar la celda central. Eso, ¿ok? Queremos esa combinación. Y mi función va a ser una función booleana que me va a decir si la suma de todo lo que está en verde es mayor o igual a un cierto valor deseado, ¿ok? Que también lo recibo como parámetro de la función. Entonces, si vamos a la función de cerco, ¿sí? Nuevamente esta función, al igual que en la parte 1, la de riego, no está completa, tiene la base de la idea, la base del algoritmo. Entonces, en la función cerco recibimos la matriz de sembrío, la coordenada de la celda seleccionada, el radio y el valor deseado. ¿Okay? La descripción de la función y la implementación básica. ¿Qué estamos haciendo en la implementación básica? Lo mismo que ya habíamos hablado antes de ver las celdas vecinas. Pero ahora el vecindario va a estar determinado, o el tamaño del vecindario va a estar determinado por este radio. ¿Okay? Entonces no vamos a decir f-1, f más 1, c-1, c más 1, sino que vamos a decir f menos radio, f más radio, f menos radio, f más radio, c menos radio, c más radio, ¿ok? Para poder incluir este valor de radio o cuántas celdas a la redonda queremos considerar, ¿ok? Si el radio fuera 1, seleccionaríamos únicamente de esta manera, que es f-1, f más 1, c menos 1, c más 1. Si el radio es 2, estamos hablando de que es f menos 2, f más 2, c menos 2, c más 2. Si el radio es 3, ¿verdad? Hablamos de f menos 3, f más 3, c menos 3, c más 3. ¿Ok? Entonces, eso es lo que estamos haciendo aquí. F menos radio, f más radio. C menos radio, c más radio. Y el más 1 que estamos poniendo en las variables de fin es porque nuestro slicing, cuando nosotros hacemos slicing en NumPy, recuerden, el límite superior no se lo incluye, ¿ya? Y yo quiero llegar hasta ese límite. Por eso que le estoy poniendo el más 1. Para que al momento en que ya no lo incluyan, el momento que le resta el slicing 1, se queda justamente hasta el F más radio, ¿sí? O hasta el C más radio. Ok, entonces una vez que tengo seleccionada la submatriz del tamaño que quiero, le digo .zoom, ¿verdad? Pero como tengo que excluir la celda del centro, a la población le resto la celda FC. Y luego simplemente verifico si población es mayor o igual al valor deseado, ¿verdad? Y con esto prácticamente se cubre la funcionalidad básica de esa función, de la función del cerco de riego. Pero claro, tenemos también que ver las validaciones, principalmente si la celda FC está al borde o es parte de una esquina, ¿no? Porque ya habíamos visto en la parte número 1 cuál era el problema de trabajar en los bordes o en las esquinas, ¿no? Y lo podemos también ver acá en nuestro ejemplo. Si en lugar de seleccionar nosotros esto de aquí, seleccionamos, por ejemplo, esta celda, ¿no? Vamos a ponerla en amarillo, con un radio de 2, ¿verdad? Radio de 2, aquí se puede, pero aquí ya no podría. Miren a dónde llegaría. Llegaría a tener una columna completa de estos menos 1, ¿no? Recuerden que nosotros no estamos utilizando el menos 1, ¿verdad? Pero para que ustedes visualmente se den cuenta de cuántos valores no existen, ¿sí? ¿Qué hubiera pasado en este caso, ¿verdad? Nos hubiera generado un slicing incorrecto, ¿no? Si radio es 2, ¿verdad? No, bueno, a ver, radio es 1. Miren, si radio es 1, en los índices originales, si radio es 1, si yo le resto 2,
1 menos 2 me da menos 1 y entonces lo que me hubiera tomado sería esta esta columna de acá. Como lo habíamos visto en la parte número 1, ¿no? Es como que se hubiera dado la vuelta a la matriz, lo cual es incorrecto. ¿Ya? Entonces, eso no es posible. ¿Sí? ¿Cuál es la solución? La solución es bastante sencilla. Si tengo suficientes celdas, si tengo suficientes índices para trabajar, los uso. Y si no tengo suficientes índices para trabajar, debo quedarme en el último índice válido. ¿Ya? ¿A qué me refiero? La coordenada de esta columna es fila 2. Perdón, la coordenada de esta celda es fila 2, columna 1. Entonces, en número de filas, si voy a trabajar con un radio de 2, en número de filas, 2 menos 2 es 0. Puedo trabajar hasta la fila 0. Y obviamente puedo trabajar también hasta la fila 4. ¿Verdad? Puedo trabajar hasta la fila 4. Puedo hacer esto. En número de columnas, ¿sí? La columna es 1. 1 más 2, 3. No hay problema. Pero 1 menos 2 se hace un índice negativo. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Si lo que se me genera es un índice negativo, debo transformar ese índice negativo al primer índice válido, que en mi caso es 0. Básicamente es eso. ¿Sí? Si el resultado de una operación en este caso es negativo, me quedo con índice 0. Eso si es que estoy trabajando al lado izquierdo de la matriz. Si estuviera trabajando al lado derecho de la matriz, por ejemplo acá, ¿sí? Estoy seleccionando una celda de borde y asimismo voy a trabajar con un radio de 2, ¿verdad? ¿Sí? Estas serían las únicas celdas que debería seleccionar. Por el lado de las filas no tengo el problema, ¿sí? Por el lado de las columnas es el problema, pero en operación de más. Es cuando le diga 9 más 2 sería 11, ¿verdad? Y como 11 no existe, ¿qué debo hacerlo? Debo traducir ese 11 a el último índice válido. ¿Cuál es el último índice válido? En nuestro caso, 9. Es decir, que ese 11, o sea, si yo ya supero 9, a partir de 10, ¿verdad? 10, 11, 12, 13, 14, cualquier número que sea 10 o más, debo traducirlo a 9, debo convertirlo en 9 y quedarme con 9. Básicamente es eso lo que tengo que hacer. ¿Ya? Ahora, ¿cómo podemos hacer eso en nuestro código? Ok, hemos seleccionado o hemos visto los rangos. ¿Ya? Sabemos que cuando restamos algo, estamos o abrimos la posibilidad a generar un número negativo. Y habíamos dicho que si voy a generar un número negativo, ese número negativo se debe convertir simplemente en 0. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer el máximo entre 0 y f menos radio. ¿Ok? Analicemos un poquito qué es lo que está pasando aquí. ¿Ya? Y lo podemos ver con los ejemplos. Copiemos esta función acá en Excel. Para que vean ustedes los resultados. Ok. ¿Ya? Obviamente esta función en Excel no se va a ejecutar. ¿Ya? Pero quiero que ustedes lo analicen qué es lo que estamos haciendo. Para las filas y lo mismo vamos a hacer para las columnas. ¿Sí? Para las columnas vamos a hacer exactamente lo mismo. El máximo entre 0 y c menos radio. ¿Ok? ¿Sí? También lo podemos copiar en Excel para las columnas. A ver, estamos en la fila, ¿sí? Y nuestra fila es la fila 2. Y el radio es 2. 2 menos radio, 2 menos 2 es 0. ¿Cuál es el máximo entre 0 y 0? 0, ¿verdad? Entonces escogeré como fila de inicio la 0. ¿Ok?
Ahora, ¿qué pasa con las columnas? ¿Cuál es el máximo entre 0 y mi columna, que es la 1, menos 2? 1 menos 2, ¿cuánto es? 1 menos 2 es menos 1. ¿Cuál es el máximo entre 0 y menos 1? 0. Entonces, habré transformado ese menos 1 a 0. Y me habré quedado con la columna 0. Es decir, habré seleccionado esta celda como celda de inicio. ¿Ya? Miren en cambio qué pasa acá en este caso. En el caso de las filas no hay ningún problema. La fila de inicio va a estar correcta porque tenemos suficiente celdas para la fila de inicio, ¿verdad? La columna, ¿qué pasa con la columna de inicio? La columna de inicio también vamos a tener suficientes celdas, suficientes índices, ¿no? Porque mi columna de inicio ahora es la 9. 9 menos 2 es 7 y por supuesto no tengo ningún problema en seleccionar la columna de inicio. Perdón, la celda de inicio. No tengo ningún problema para seleccionar la celda de inicio. En este caso yo voy a tener problemas cuando quiera seleccionar la celda de fin, ¿verdad? Cuando quiera seleccionar la celda de fin, que será esta de acá, aquí tendré problemas porque me habré salido por las columnas del rango. Por las filas no tengo problema, voy a tener problema por las columnas. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Así como hicimos ese truco del max para las coordenadas de inicio, vamos a utilizar lo mismo, pero con el min, ¿verdad? ¿Sí? Entre ya no 0, sino el máximo valor posible, ¿verdad? ¿Cuál es el máximo valor posible? En esta función no lo hemos determinado, ¿verdad? Acá en la función de inicio sí lo determinamos, en la función de la parte 1, mejor dicho. Entonces vamos a copiarlo, vamos a hacer lo mismo, vamos a tener nosotros esta instrucción que a través del shape nos dice el máximo número de filas y el máximo número de columnas. ¿Ok? Ahora, vamos a decir que seleccione el máximo entre el máximo número de filas y f más radio más 1. ¿Sí? Que escoja el mínimo entre el máximo número de filas y f más radio más 1. Y para las columnas voy a hacer exactamente lo mismo. El mínimo entre el máximo número de columnas y c más radio más 1. ¿Ok? Veamos qué significan estos valores acá en nuestro ejemplo. ¿Sí? ¿Qué significan estos valores ahora en nuestro ejemplo? ¿Ya? En este primer caso, nos damos cuenta que si le sumo 2 al número de filas, voy a la fila número 4, no tengo problema, tengo fila 4. Y si le sumo 2 al número de columnas, no tengo problema, voy a la fila 3. Y habré seleccionado este punto como el otro extremo, ¿verdad? Y claro, como ya habíamos seleccionado nosotros esta celda acá anteriormente, nos da ahora un área efectiva correctamente seleccionada. ¿Sí? Ya no me paso, no tengo índices negativos, ni estoy dándole la vuelta a la matriz, ni nada. En el caso del 44, ¿sí? Nos dimos cuenta de que para seleccionar la fila y la columna de inicio no había ningún problema. Estamos cogiendo el máximo entre 0 y 7. Y para fila es 4, el máximo entre 0 y 4, que es 4. Y para columnas el máximo entre 0 y 7. Estamos cogiendo esa celda, no hay problema. El problema, lo habíamos visto, se va a dar cuando quiera coger la otra columna, cuando quiera seleccionar esta columna, que sería la que tocaría, porque son índices que no existen. Pero vamos a ver cómo nos ayuda nuestra función, ¿verdad? A ver, para el número de filas no hay ningún problema.
mi fila es la 6, ¿verdad? Y llegamos hasta la 8, porque el radio es 2, ¿verdad? Llegamos hasta la 8. Realmente llegamos hasta la 9 por el más 1, ¿sí? Y no hay ningún problema, ¿sí? Uh, el máximo número de filas es 10 y el F más radio más 1 es 9. ¿Cuál es el mínimo entre 10 y 9? 9. Entonces habremos seleccionado la fila número 9. Habremos seleccionado esta fila. Recuerden que vamos a seleccionar uno más por el slicing, ¿no? Ahora, para las columnas, ¿sí? Para las columnas, ¿cuál es el máximo número de columnas? 10. La columna que hemos seleccionado es la 9, más radio es 2, más 1 es 12, ¿verdad? ¿Cuál es el mínimo entre 9 y 12? ¿Verdad? Habremos seleccionado 9, nos habremos quedado nosotros aquí. ¿Sí? Ahora, me estoy dando cuenta que realmente, ¿sí? Y por eso es bueno también probar con algún ejemplo, ¿no? A ver, déjame ir al código. Nuestro más 1 está mal puesto. El más 1 va afuera. Esto es lo que quiero. Ok, eso es lo que quiero. Ya, eso es lo que quiero. Ahora sí, vamos a corregirlo para que ustedes lo puedan ver. Ok, listo. Eso es lo que queremos, ¿sí? Recuerden que este nos va a afectar en este caso, así que lo vamos a analizar solamente en este caso. Vamos a decir F es igual a 6 y C es igual a 9, para no perdernos. Entonces, radio es 2. ¿Sí? Para seleccionar la celda de inicio, ¿sí? Si estamos hablando de un radio de 2, la celda de inicio tiene que ser la 4, 7. F menos 2 queda en 4 y C menos 2 queda en 7. 4, 7. Efectivamente habremos seleccionado la columna que queremos. Ahí no hay problema. ¿Ok? El problema está acá, en seleccionar esta celda de aquí, ¿verdad? Ok, vamos a ver qué pasa. Si vemos ahora F más 2, en fila hablamos de la fila 8 y en columna más 2 hablamos de la 11. Eso quiere decir que decimos 8 y columnas 10 y 11, ¿verdad? Y esa es la celda que queremos, pero esa celda no existe. Entonces, ¿hasta dónde nos tenemos que quedar? Nos tenemos que quedar realmente hasta la 8 en fila, 9 en columna, ¿ya? Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Cuál es el mínimo entre el máximo número de filas, que es 9, y el valor seleccionado, que es 8? ¿Y cuál es el mínimo entre el máximo número de columnas, que es 9, y el valor calculado, que es 11? Obviamente, en este caso, el mínimo es 8 y en este caso el mínimo es 9. Y habremos seleccionado fila 8, ¿verdad? Columna 9. Habremos seleccionado esa celda. Pero por el slicing estamos realmente seleccionando la de acá. No porque esté correcta, sino porque recuerden que al momento de hacer el slicing, Python se nos va a robar una fila y una columna, ¿sí? Se nos va a robar una fila y una columna y efectivamente nos va a dejar en la celda que está seleccionada, ¿ok? Eso es lo que queremos hacer en el código de acá.
Entonces, una vez que hemos hecho eso, una vez que hemos tomado esa consideración de manejar los bordes, ¿verdad? El resto del código sigue como lo habíamos ya descrito. Una vez que tengo los bordes correctamente seleccionados, ¿verdad? Aplico mi slicing de filas y de columnas. Y aquí es donde este +1 se va a ir. El slicing por las filas me va a eliminar el +1 y el slicing por las columnas me va a eliminar el +1. ¿Ok? Y me quedo con la sumatoria de la submatriz que quiero. Le resto la población de la celda central y verifico si esa población es mayor o igual a el valor deseado. ¿Ok? Y así es como podemos nosotros sacar este cerco de riego, saber si es que está sirviendo o no el riego en las plantaciones. Recuerden que pueden ustedes implementar variantes de este ejercicio, ¿verdad? Habíamos hablado de que podían tomar todo el cerco, podían tomar solamente el borde, podrían tomar el borde con un ancho. Ustedes pueden de pronto crear otro tipo de borde, un borde rectangular, es decir, que tienen una cantidad de celdas de separación para las filas diferente a la cantidad de celdas de separación para las columnas, por ejemplo, y poder tener configuraciones como esta, algo así, ¿no? ¿Sí? Están separados una en las columnas y dos en las filas, ¿verdad? O pueden tener algo como esto, por ejemplo, ¿no? Ahí ustedes pueden jugar en cómo les gustaría poder crear el cerco. Pueden inclusive definir 4 diferentes diferencias, ¿no? Bueno, 4 diferentes, ya no los podríamos llamar radios, 4 diferentes valores de separación. Uno para la izquierda, uno para la derecha, uno para arriba, uno para abajo, ¿verdad? Y podrían jugar con diferentes configuraciones, podrían de pronto seleccionar 2 celdas, por ejemplo, esta y esta, como que son las 2 celdas, y el cerco tiene que incluirla a un radio de separación de las 2 celdas. Por ejemplo, aquí si trabajamos con un radio de 2, tenemos que de esta celda deben haber 2 filas, obviamente no existe una fila más acá, 2 columnas, y de esta celda deben haber 2 filas y 2 columnas de separación o como parte del cerco, del cerco, ¿no? Y pueden jugar con qué valores consideran. Por ejemplo, pueden considerar estos valores de aquí únicamente, los que estoy pintando con verde, ¿verdad? Y nada de lo que está dentro de las subárea definida por estas 2 celdas en amarillo. Por ejemplo, esa es otra forma en la que ustedes pueden considerar el cerco. Cada una de estas configuraciones de cerco les va a ofrecer a ustedes un nuevo reto, algún nuevo problema que solucionar en cuanto a su lógica. Y es importante y que lo practiquen, ¿verdad? Recuerden, ustedes siempre quieren tener ejercicios para poder practicar. Aquí ustedes se pueden crear sus propias ideas o sus propios ejercicios a partir de un código base que ya lo hemos revisado en conjunto, ¿no? Recuerden el truco del max y el min. Este truco lo pueden aplicar siempre que estén trabajando con alguna estructura de datos o alguna colección de datos que maneje índices, ¿no? Y tienen que ustedes verificar si los índices son válidos o no, ¿verdad? Pueden utilizar esto del max y el min. Acuérdense que el max se aplica cuando van a verificar los índices menores, ¿verdad? O en este caso, si quieren los índices de la izquierda. Y el min se utiliza si van a trabajar con los índices de la derecha, los índices máximos hacia la derecha, ¿verdad? En el caso del max, el primer valor a considerar es el 0 y en el caso del min es el primer valor a considerar es el número máximo de filas o el número máximo de columnas o cuál es el mayor índice, ¿verdad? ¿Cuál es el mayor índice? ¿Sí? Ok, esa es la segunda parte del ejercicio. Nuevamente espero les haya gustado. Insisto, todo este ejercicio de aquí fue diseñado para ser algo diferente
a lo que normalmente de pronto ustedes han estado practicando, que es usar funciones y usar funciones en NumPy, ¿verdad? Acá es un ejercicio un poco más algorítmico que involucra NumPy, que tienen que saber algo de la teoría, por ejemplo, para la parte del slicing, recordar que el slicing les roba 1 siempre del rango, ¿verdad? Cómo escribir el slicing, pero no es el típico ejercicio de funciones, sino que ustedes aquí tienen que trabajar en su lógica, ¿sí? Si tienen preguntas o si tienen comentarios, no se olviden de dejarlos aquí en la sección de comentarios del vídeo. Si les gustó, denle un like. No olviden también suscribirse y habilitar las notificaciones para que sepan cuando añadimos nuevo contenido al canal. Bueno, los espero en una siguiente entrega. Espero que todos estos ejercicios les estén ayudando. Y por favor, practiquen, practiquen. Es importante practicar, ¿sí? Créanme que es lo que les ayuda a ustedes a desarrollar su lógica. Ver mucho el que otra persona resuelve un ejercicio, sí, nos va a permitir entender y es válido como mecanismo para aprender, pero lo mejor que pueden hacer es después de que han visto uno de mis vídeos, vayan inmediatamente al código, por eso los replits son públicos, ustedes pueden consultar el código, pueden ejecutarlo por su propia cuenta y hacer las modificaciones que les sugiero que hagan durante el desarrollo del ejercicio. Ok, con esto me despido. Hasta luego, suerte.